Mis padres fueron los primeros en enfermarse gravemente de la enfermedad que ahora conocemos como Shorax. Recuerdo vívidamente a mi padre acostado en su cama mientras sus músculos sufrían espasmos y se ahogaba con su propio vómito. Yo permanecía a su lado, congelada en el lugar y negándome a irme mientras contenía los sollozos. Sus pupilas se dilataron hasta que todo su ojo quedó como una negrura de tinta. Intentó hablar, girando la cabeza hacia mí, pero al abrir la boca solo salió otro torrente de vómito. Recuerdo haber dicho algo, pero ese detalle se me escapa ahora. Recuerdo haber mirado fijamente sus ojos vidriosos mientras sus temblores se volvían menos pronunciados y de repente se quedó muy quieto. Solté un gemido y corrí a mi habitación, sin estar preparada y sin ganas de enfrentar la verdad. Mi madre fue la primera en morir, luego mi hermano mayor, que acababa de cumplir 17 años, y finalmente mi padre. No había considerado que yo también podría haber contraído la enfermedad, si de hecho era contagiosa, simplemente me consideraba afortunada, aunque trágicamente afortunada. Me quedé dormido en un rincón, acurrucado en la manta que antes mantenía a mi madre caliente. Su perfume hizo que el olor pútrido fuera algo tolerable, tal vez lo suficiente para que pudiera quedarme dormido. Recuerdo un golpeteo persistente a continuación, una serie de preguntas apagadas desde el lado opuesto de mi puerta cerrada. Estaban gritando por sobrevivientes, buscando fervientemente a alguien que todavía estuviera vivo, a pesar de la fuga. Corrí hacia la puerta y la abrí para enfrentarme a lo que luego identificaría como la tripulación diurna. Sus rostros estaban oscurecidos por grandes máscaras de gas equipadas con una especie de cápsula a cada lado de sus mejillas. Su respiración era lenta y monitoreada, sus voces eran casi imposibles de escuchar por encima de su silbido mecánico. Estaban cubiertos de la cabeza a los pies con material negro reglamentario para materiales peligrosos con un texto naranja que decía tripulación durante la espalda. Me ordenaron que saliera al salón principal, donde logré ver a otros 14 niños de mi edad a los que les daban instrucciones y formaban una fila. Una vez que examinaron a todo el grupo, comenzamos nuestra caminata por las calles, que eran una visión de caos y destrucción. Habíamos escuchado los ruidos de los saqueos y la desesperación en nuestras casas, pero no nos habíamos aventurado a salir al mundo exterior durante semanas por miedo a contagiarnos de la enfermedad. Había incluso más miembros de la brigada diurna que quemaban los cuerpos que habían caído a las calles, tratando de purgar la tierra mientras se mantenían alejados de los humos resultantes. Nos llevaron en silencio a la parte trasera de un gran camión que nos llevó hacia el sur, lejos de las ciudades y los suburbios, y hacia la espesura del bosque. Cuando la camioneta se detuvo con un chirrido, las puertas se abrieron y aparecieron más miembros del equipo diurno, que nos llevaron a un claro del bosque. Nos interrogaron sobre nuestra exposición a alguien con Shorax y si sentíamos algún síntoma como náuseas o vértigo. Aunque todos habíamos presenciado a miembros de nuestra familia enfermarse y habíamos intentado en vano tratarlos, todos estábamos perfectamente bien en cualquier sentido físico. Al principio, el equipo de día nos dijo que estaban perplejos por nuestra inmunidad a la enfermedad, ya que cualquiera que entrara en contacto con ella seguramente enfermaría en cuestión de horas, por lo que fue un shock ver que algunos de nosotros habíamos estado viviendo esta pesadilla durante semanas. Sin embargo, a medida que realizaban más pruebas y hacían más preguntas, nos dijeron que la inmunidad estaba vinculada a una célula hormonal que la enfermedad estaba utilizando para comprometer el sistema inmunológico y, como éramos demasiado jóvenes para haberla desarrollado adecuadamente, la enfermedad no podía hacernos enfermar. Nos dijeron que la tripulación diurna quería estudiarnos, que viviríamos bajo la protección del bosque en cuarentena. Esperaban extraer una cura de nuestro grupo que pudiera usarse para sanar el mundo y librarlo de la enfermedad Shorax. Hicieron lo mejor que pudieron para sonar positivos a la luz de la situación, pero era obvio que incluso ellos mismos dudaban de sus esfuerzos y que no había garantía de que ninguna de sus pruebas saliera adelante. Aún así, mantuvieron el ánimo optimista y nos prometieron que salvaríamos innumerables vidas con nuestros esfuerzos. Construyeron una aldea aislada en el bosque, y nos proporcionaron a cada uno una casa improvisada excavada en los troncos de los árboles que había alrededor. Me llevaron a una sencilla casa en un árbol que tenía una cama individual en el otro extremo y una mesa en el medio. Nos dijeron que a primera hora de la mañana siguiente nos iban a sacar sangre, así que no se nos permitió comer nada hasta entonces.
A mí me pareció bien, no había tenido hambre durante días, la imagen de mi madre, mi padre y mi hermano llenaban mis pensamientos. No dormí mucho, el bosque estaba lleno de grillos, y las peleas apagadas de la tripulación nocturna me mantuvieron despierto hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente nos despertaron y nos pusieron en fila para que nos extrajeran sangre. Mientras nos preparaban las agujas, nos dijeron que tendríamos que recibir una vacuna que nos impediría atravesar la pubertad para preservar la hormona que podría conducir a una cura. En ese momento nunca nos explicaron que nunca podríamos crecer ni tener hijos, pero era poco probable que sobreviviéramos a las primeras horas de la infección, y mucho menos a los siguientes años, por lo que nuestra adultez se consideró un sacrificio necesario. Esto continuó durante algunas semanas, seguíamos recibiendo vacunas y nos aseguraban que pronto habría una cura, pero la situación se estaba volviendo desesperante. Empecé a escuchar las conversaciones apagadas de la tripulación nocturna durante la noche. Con el tiempo, se me hizo más fácil entender lo que decían mientras estaban sentados debajo de la ventana de mi dormitorio, junto a un fuego crepitante. Descubrí que nuestro campamento era solo uno de los muchos que había en los alrededores y que dedujeron que el Shorax originalmente provenía del mar hacia el oeste. Pasaron historias de terror sobre las personas que vivían en la costa que fueron las más afectadas, que se habían puesto completamente pálidas y que comenzaron a crecerles bultos en los codos, las caderas y los dedos de los pies. Tenían que mantenerse hidratados constantemente o de lo contrario su piel comenzaría a descamarse y pelarse. Sus pupilas se habían dilatado y todo su ojo estaba de color negro. En ese momento pensé en mi padre, sentado en el sofá y retorciéndose de dolor. Había comida en las montañas, le aseguró uno a otro, la estaban reuniendo en masa, tal vez para evitar que se estropeara. Otro habló, revelando que habían logrado encontrar mujeres embarazadas que no habían estado expuestas a Shorax, y que las estaban reteniendo en las montañas para que sus hijos nacieran lejos de la enfermedad. El tema volvió a su situación actual y comenzaron a hablar de nuestro campamento, que nuestros resultados, aunque prometedores, no se estaban trabajando con la suficiente rapidez. Hubo acusaciones y señalamientos, pero al final decidieron mantener un estado de ánimo positivo, que algo llegaría tarde o temprano, que solo necesitábamos un poco más de tiempo. La discusión volvió a las historias de terror de la costa oeste, que claramente despertaron un interés enfermizo en el grupo, mientras hablaban de los cadáveres que se habían encontrado a lo largo de las aguas y arrastrados hasta la orilla, cada uno con profundos ojos negros. Me di la vuelta en la cama, incapaz de escuchar más historias sin imágenes de mi propia familia. Miré hacia el techo y recé para que pudiéramos encontrar una cura pronto y no tener que volver a oír hablar de la gente del oeste. Había pasado casi un mes de pruebas cuando algo salió mal. Unas pocas horas después de nuestra última vacunación, varios niños comenzaron a quejarse de visión distorsionada. Podían ver luces que se desplazaban por el aire a través de las llanuras. Aunque sus rostros estaban cubiertos con las máscaras, podía sentir la preocupación que se reflejaba en sus rostros. Nos dijeron que eran solo alucinaciones visuales y que desaparecerían en unas horas. Cuando me desperté al día siguiente y miré hacia afuera, también pude ver las luces que se desplazaban por el aire. Prohibieron a nadie hablar más sobre las luces, aunque estaba claro que todos podían verlas. Mientras hacíamos fila para que nos sacaran sangre, uno de los miembros del equipo diurno se puso muy enfermo y empezó a vomitar a través de su máscara de gas. En un pánico frenético, nos ordenaron que volviéramos a nuestras casas mientras se llevaban al miembro enfermo al bosque. Nos dijeron que saliéramos y nos organizáramos en fila para la descontaminación. Después de cubrir a todos con una sustancia parecida a la tiza, empezaron a restregarla con un líquido maloliente hasta que se aseguraron de que era seguro volver a tratar con nosotros. Este procedimiento excesivo se convirtió en parte de nuestro régimen diario, y así fue como empezamos a llamarlos de Scrubs en lugar de sus títulos oficiales. Estábamos desilusionados, y era obvio que ellos también. Las alucinaciones visuales empezaron a empeorar, a pesar de que hacía tiempo que habíamos dejado de vacunarnos. Algunos niños empezaron a hacerse amigos de criaturas imaginarias en el aire y a hablar con las estelas de luz. Me horrorizaba pensar que yo también podría empezar a perder la cordura. No quería escuchar a escondidas la discusión sobre el incendio de esa noche, que había ido empeorando cada semana que pasaba.
Con un rastro de desesperación en la voz, la tripulación nocturna comenzó a intercambiar información sobre las otras áreas. La comida de la montaña estaba contaminada y empezaron a circular rumores de que todos los nacimientos habían tenido defectos, ya que todos los niños tenían un peso muy superior al normal al nacer y tenían los ojos muy separados. Se decidió que probablemente sucumbirían a la enfermedad y también morirían. La cura que se había probado en los pacientes afectados por Shorax no había mostrado ningún signo de prevención de la enfermedad, sino que simplemente había ralentizado el progreso de la enfermedad para que se cobrara vidas en cuestión de días en lugar de horas. Aunque se trataba de una buena noticia, se centraron en lo poco que se había logrado en un período tan largo de tiempo y en que no se debía mantener a nadie con la enfermedad esperando a que lo acompañara, sino que se lo debía destruir para que no pudiera contagiar a nadie más. Había frialdad en su voz. Me di la vuelta en la cama para ver las luces jugar en mi visión, bailando ante mis ojos hasta que me quedé dormido. Al día siguiente, los Skerups se fueron, dejándonos atrás como su experimento fallido. Los otros niños no parecían darse cuenta de esto y decidieron seguir haciéndose amigos de criaturas imaginarias. Deprimida, me fui a la cama enfurruñada, solo para sufrir un violento ataque de espasmos y temblores en el proceso. Me quedé dormida y desperté esa noche, teniendo una pesadilla tras otra. Cuando me desperté, oí que algo pasaba por mi puerta, algo que no podía estar allí. Me di la vuelta y miré al aire de mala gana para ver una bola de luz que flotaba alrededor de mi casa antes de descender hacia mi cama. Hola, Link. Despierta. El gran árbol Deku te ha convocado.